aclaración, sí como decía, les comenté en el correo que les envié, dentro de 8 días es el examen provisional, me cambiaron la fecha una semana, parece que una convención por ahí, entonces el profesor, el titular del examen, el director, el presidente del jurado me dijo que era próximo jueves y viernes, entonces como el próximo jueves si no vamos a tener la clase, por lo mismo, nosotros que hay que aprovechar hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, afortunadamente tenemos la comunicación directa, ¿no? Entonces quería aclararles eso para esto, no decir que qué pasó, estamos jugando, ¿no? No fue esa situación. Pero bien, ya estamos aquí, vamos, entonces si quieren empezar. Eh, eh, ¿Sí recibieron el correo con el material? Sí, profe. Sí, profesor. Ah, Sí, bueno. Ah, perfecto. Si quieren irme siguiendo con su material, pero si no, mire, déjelo ahorita tantito y estamos aquí en la pantalla, es lo mismo con ustedes, les haga más fácil. Entonces vamos a empezar a hablar de las corrientes inducidas. Este físico inglés Michael Faraday, o Michel Faraday, como quieren llamarle, se empeñó en descubrir la forma de producir corriente eléctrica a partir del magnetismo. Vean que son contemporáneos, todos lo estamos manejando, de los que vamos a hablar en la clase de hoy. Por ahí de 1835 es cuando él hizo unos experimentos. Él hizo muchos avances tecnológicos, entre ellos, por supuesto, fue de los primeros que vieron cómo se podía producir electricidad mediante un solenoide y un imán. Entonces, él utilizó un imán tipo barra, una bobina solenoide y un galvanómetro para registrar la corriente inducida. Miren, les voy a poner las figuritas, al fin aquí los podemos ir viendo. Fíjense, aquí está la conexión, aquí está el imán de barra, está la bobina, sus polos norte y sur del imán, y aquí hay una flecha que indica que él le empezó a introducir de arriba hacia abajo, sin tocar la espira. Como está conectada al galvanómetro que mide corriente, vean que aquí está midiendo 1 amper. Entonces, de repente la detuvo en la figura de abajo. ¿Y qué es lo que pasó? Volvió a cero, o sea, se dejó de producir corriente eléctrica. Después repitió lo mismo, pero hacia arriba. Fíjense lo que sucedió. Volvió a marcar el galvanómetro una producción de fuerza electromotriz de una corriente, pero negativa. Entonces, al analizar estos experimentos de Faraday, para explicar cómo se produce la corriente eléctrica inducida sin emplear ninguna fuente de alimentación, pila, etcétera, y obviamente el imán no hace contacto con el alambre del solenoide. Hay que aceptar que de acuerdo con los conocimientos adquiridos, que la única causa de la inducción es el movimiento del imán que hace que sus líneas de fuerza, llamado flujo magnético, sean cortadas por las espiras del solenoide. Es decir, la energía mecánica que se aplica al imán se transforma en energía eléctrica. Y esta es la definición de un transductor. Vamos a ver básicamente entre las definiciones, bueno, un poquito más adelante, pero me adelanto. Un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía a otro diferente. En este caso hay una energía mecánica y la va a traducir, a convertir a energía eléctrica. Moviendo el imán se produce energía eléctrica. Y esa es la definición de transductor, del cual vamos a hablar muy a detalle más adelante. Entonces, nomás como una nota anticipatoria, ¿verdad? Bien. Como consecuencia, cuando un conductor está cortando un conjunto de líneas de fuerza de forma variable, se genera en él una fuerza electromotriz que origina lo que se llama corriente inducida. Entonces, llegamos a lo que es la ley de Faraday. En 1861 descubrió el fenómeno de la inducción magnética, como se mencionó anteriormente. Él observó que la variación de flujo magnético a través de la superficie encerrada por una espira conduce la aparición en ella de corriente eléctrica. Los experimentos de Faraday demostraron que la corriente de inducción, aquí abreviada fuerza electromotriz FEM, es abreviación fuerza electromotriz de inducción, es directamente proporcional a la razón del cambio en el tiempo del flujo magnético. Esta es ecuación 1.1. Variación de flujo phi, aquí en letras phi, minúscula es de phi entre dt. Variación de flujo respecto al tiempo
produce la fuerza electromotriz. Ahorita vamos a ver por qué es signo negativo, es la ley de Lenz, pero ahorita no me adelanto. A ver, se puede variar el campo magnético exterior manteniendo la espira inmóvil, permítanme. Desplazando la fuente del campo magnético, o bien se puede mantener el campo magnético constante y así desplazar la espira o deformarla. En cualquiera de los dos casos, la fuerza electromotriz de inducción resulta proporcional a la velocidad de variación del campo magnético. En el experimento de Faraday, la bobina Garrett estaba fija y lo que se movía era el imán. Pero puede ser al revés, puedo dejar el imán suspendido y mover la bobina. Y es el que vamos a producir exactamente lo mismo. Una fuerza electromotriz llamada inducida o de inducción. Y esta es la ley de Faraday. La dirección de la corriente se determina con la ley de Lenz, por eso es el signo negativo. El signo negativo se debe a la ley de Lenz e indica que el flujo inducido se opone a la variación del flujo que la produce. Y vamos a ver lo que es la ley de Lenz. Un físico alemán, él formuló esta ley en el año 1834. Vean cómo son contemporáneos todos ellos, todos científicos, ¿verdad? La ley de Lenz nos dice que las fuerzas electromotrices o las corrientes inducidas serán de un sentido tal que se oponga a la variación del flujo que las produjeron. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de una fuerza electromotriz inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a la variación del campo existente producida por la corriente original. Entonces, el flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por esta ecuación. Phi igual a B por S por seno de alfa, donde B es la densidad de campo magnético, S la superficie del conductor, alfa el ángulo que forma el conductor y la dirección del campo magnético. Si el conductor está moviéndose a lo largo del flujo, entonces tenemos que conocer esa variación. Será d phi B ds por el coseno de alfa. Noten ustedes que hay unos puntos que eso indica que es el producto. Más adelante vamos a ver cómo tiene que ver con el ángulo entre estos parámetros. Es una X. Cuando es una X, que es el producto, es que es vectorial, que tiene que ver con el ángulo. Pero ahorita, para que no se me confundan, de phi es igual a B por ds por coseno de alfa. Aquí podríamos omitir el punto inclusive, pero para que quede más claro lo mantenemos ahí. Entonces, el flujo magnético, representado por la ley griega phi, es una medida de la cantidad de magnetismo a partir de la fuerza y la extensión de un campo magnético. Aquí vean la concentración del flujo magnético por una espira. Esta es una espira. No sé si acá se ven las flechas rojas. Es una espira cerrada. Y esto que pasa por aquí es la cantidad de flujo magnético que circula. Entonces, el flujo phi a través de un área perpendicular a la... Permítanme. Entonces decíamos, el flujo phi a través de un área perpendicular a la dirección del campo magnético viene dado por el producto de la densidad de campo magnético o número de líneas de fuerza. Espérenme, déjenme quitar de líneas de fuerza por la unidad de superficie. Entonces, phi queda B cruz S. Vean que aquí está la cruz que les decía. Y así que tiene que ver con el ángulo que forma el campo magnético y la espira. Si la superficie no es perpendicular a la dirección del campo magnético, sino que forma un ángulo ρ, la expresión anterior se transforma en phi igual a B cruz S por el concepto del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, de una forma más general, el flujo magnético elemental cuando el campo no es uniforme se define por esta ecuación 1,6, que es de phi B cruz de S por el seno de alfa, donde este phi es igual a la integral de sobre la superficie de B por ds por el coseno de alfa. Entonces llegamos a la unidad de flujo magnético en un sistema internacional de unidades es el Weber y se designa por la letra W mayúscula, B labial minúscula, o sea, WB, como está aquí indicado. Déjenme señalarlo, WB. Nomás déjenme ponerle negrita, ahí está. Muy bien.
Anteriormente se utilizaba el Maxwell en el sistema CGS, donde un Weber es igual a 10 a las 8 Maxwell. Para medir el flujo magnético se utiliza un aparato llamado Weberímetro. Para medir la corriente se usa un aparato llamado amperímetro. Para medir el voltaje se usa un aparato llamado voltímetro. Así por eso se toman las siglas de, bueno, los nombres de lo que están midiendo, para que sea más fácil identificarlos. Aquí dejen hacer un poquito de hincapié en esto que estamos analizando. ¿Quién me dice que es un sistema CGS? ¿Quién se acuerda? CGS, señalado por aquí. ¿Alguien lo sabe? Quizás a usted ya no les tocó porque son jóvenes, pero anteriormente había dos sistemas, el CGS y el MKS. ¿No? O el MKS tampoco. M, metro, K, kilo, S, segundos, centímetros, gramos y segundos. Por ahí de los 90s, 92, más o menos, los países se reunieron las conferencias internacionales y los investigadores de metrología y dijeron, bueno, es un circo manejar cada quien sus propias unidades. Vamos a crear un sistema llamado Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI. Aquí vean, aquí está, la unidad de flujo magnético es en el sistema internacional, o sea, es sistema internacional, ya no ni CGS ni MKS, ni cualquier otro, fue sustituido por el sistema internacional de unidades. Entonces, hubo muchos cambios, por ejemplo, aquí, para no manejar cantidades muy grandes, porque un Maxwell es equivalente, bueno, un Weber es equivalente a 10 a las 8 Maxwells, se utiliza mejor la unidad Weber. Y así como eso, se fueron reconfigurando todas las unidades y son de uso obligatorio para todo el mundo. El único que sale un poquito del huacal, y como siempre, son los estadounidenses, los gringos. Ellos todavía manejan, por ejemplo, el sistema inglés, ¿verdad? Las yardas, los pies, las millas, etcétera. Pero de ahí en fuera todo el mundo ya se alineó y pues ellos dicen, pues háganle como quieran, yo sigo aquí. Entonces, un pequeño desorden. De hecho, aquí en México, las normas internacionales que nos rigen sí se apegan mucho a las reglas. Quien fabrica instrumentos tiene la obligación de hacer la graduación en este tipo de unidades. Quien no lo hace puede estar sujeto a multas. Entonces, los únicos que les vuelvo a repetir, si salen un poquito del contexto, son los americanos, los gringos. Pero fuera de eso, prácticamente todo el mundo ya se ordenaron. Entonces, por eso es la nota aquí, porque ustedes van a decir, bueno, y ese CGS, pues, ¿qué es, verdad? Es un sistema que se utilizó hace muchos años y ahora ya está en desuso. Algunos todavía lo llegan a usar, pero no es conveniente. Otro ejemplo que les quiero dar de por qué se unificó esto, antes se manejaba mucho grados centígrados, en realidad debe ser grados Celsius. ¿Por qué no grados centígrados? Porque fíjense, si apunten en un papelito grados centígrados. Centi es una unidad centesimal, entonces o son grados o son centígrados. Como que había una incongruencia muy terrible, dijeron, no, espérenme, son grados Celsius. Sin embargo, ustedes van a ver, si ven, por ejemplo, noticiarios, ahí, la gente no lo sabe, se quedó ahora todavía de grados centígrados, y ese es un error garrafal, son grados Celsius. Entonces, esto se refiere a los sistemas internacionales de unidades, que ya están, desde 1992, ya están normalizados en todo el mundo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No quede muy claro lo que les comenté ahorita. No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces vamos adelante. Acuérdense que esta unidad es un repaso de todo lo que ustedes ya conocen, que es la base de lo que son máquinas eléctricas. Si no lo vemos y nos vamos directo a máquinas eléctricas, va a quedar muchas cosas oscuras, va a decir, bueno, pues sí, se corrigió o cual. Entonces, recordando lo que ustedes tienen, ligándolo con lo que van a ver, se hace muy fácil entender el funcionamiento. Aquí van a ver que vamos a aplicar algunas cuestiones matemáticas, no vamos a meter mucho con eso, ustedes son los expertos. Pero bueno, si no tienen la base matemática y física, es muy complicado lo que es ingeniería electrónica poderlo entender. Se utilizan como herramientas nada más. Entonces, por eso es bueno repasar. Desgraciadamente, a veces, por ejemplo, ubicándonos en la parte de matemáticas,
nos decían que en un momento dado en su carrera las ecuaciones diferenciales iban a ser muy importantes para tener un modelo matemático, no nos decían que la formada de Laplace iba a servir para tal o cual cuestión. Y como no lo mencionan algunos de los profesores, pues se queda así como muy árido, como que no le toman atención. Si les dijera, miren, esto que estamos viendo no va a servir para tal, uno tomaría más atención. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Esa es la idea de este capítulo, repasar conceptos que ustedes ya los conocían, pero quizás ahorita por los años que han pasado, ya se les olvidó un poquitín. Entonces, por eso estamos repasando esto, para que no digan, esto es puro repaso, no. Tiene su finalidad, tiene su objetivo, ¿verdad? Entonces, la reluctancia es un componente de la impedancia magnética, un tanto análogo a la resistencia en un circuito eléctrico, con la excepción de que la reluctancia no es un componente de pérdida de energía. En la resistencia eléctrica hay pérdida de calor. Aquí prácticamente no hay pérdidas de energía. Y se define por la relación análogo a la ley de Ohm. Fíjense, R igual a F entre R. Y otra vez, la unidad en el sistema internacional, aquí está abreviado a ver SI. Aquí lo ponemos entre paréntesis. Voy a poner con negrita. Es el Henry a la menos 1. O sea, es 1 entre Henry, porque es la inversa, ¿verdad? Si suponemos que la unidad de flujo tiene un solo componente direccional B y que es uniforme sobre su sección transversal en un área A, tomada perpendicularmente a la dirección de B, se convierte en un flujo magnético por la sección transversal de un área, es decir, phi es igual a P por A. También suponemos que H, que es la intensidad del flujo magnético, no varía a lo largo de la longitud L en la dirección de B y se convierte entonces R igual a F entre phi y es igual a I mu por A. Esta es la ecuación que define a la reluctancia. La permeancia es dada por P, es el recíproco de la reluctancia. Su unidad, como es el recíproco, es el Henry. Acuerda que el otro es Henry a la menos 1, ¿verdad? Henry a la menos 1. Como es el recíproco, la unidad es el Henry, ¿verdad? Bueno, digamos. Bueno, su unidad es en Henry en el sistema internacional. La permeancia y la reluctancia se emplean ambas para describir las características geométricas de un campo magnético, principalmente al propuesto de cálculo de las inductancias. Con lo anterior podemos ahora construir las relaciones resumidas en una tabla en donde I es la longitud, L es la longitud y A es el área de la sección transversal del paso del caudal de la corriente en el circuito de flujo en un circuito magnético. Observando la forma de las expresiones anteriores, se puede obtener la siguiente tabla de analogías entre un circuito magnético y un circuito eléctrico. Vean, tomando la mitad de esta hoja, el lado derecho es circuito eléctrico, está el título, y el lado izquierdo es circuito magnético. Entonces, el flujo es análogo a la corriente. Phi representa el flujo, es su símbolo, y mayúscula es la corriente. Para la fuerza magnetomotriz, F es como se representa, y el voltaje es B mayúscula. La reluctancia, lo que vamos a ver es R igual a I sobre mu por A, y su análogo de resistencia es R igual a I sobre ρ por A. La permeancia es P igual a I entre R, la conductancia es G igual a I entre R. La permeabilidad mu es análogo, no igual, es análogo a la conductividad ρ. Y la ley de Ohm dice que phi es igual a F entre R y para el sistema eléctrico I es igual a B entre R. Entonces, ¿para qué sirven las analogías? Si ustedes que son más expertos, porque ya tienen más cursos de electricidad, les queda claro que es que la corriente, el voltaje, la potencia, todos estos términos que han trabajado, la conductancia, la conductividad, etcétera, en el idioma, es fácil entender cómo se comporta el sistema eléctrico y estas conclusiones que ustedes obtienen trasladadas a lo que es el sistema magnético y van a ver que son análogos, por eso se llama analogía. En este curso, anteriormente se tenía un capítulo completo que se llamaba analogías eléctricas
mecánicas, y etcétera. Y se hacían ejemplos, ¿verdad? De un sistema eléctrico, luego tornó luego sistema mecánico y se probaban. Se quitó ese tema y se pasó a próximo semestre. Entonces aquí como un avance, vean, que aquí podemos tener la analogía entre un circuito magnético y un circuito eléctrico. ¿Y para qué me sirve? Si están expertos ustedes en sistemas eléctricos, pues es más fácil quizás entender el sistema magnético. Si fuera analogía eh, eléctrico o mecánica, a lo mejor son expertos en mecánica y es más fácil entender los conceptos de mecánica y trasladarlos al circuito eléctrico o viceversa. O igual son expertos en los tres, pues en lo que sea, entonces pues ya queda más claro, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Si observamos interacciones entre cuerpos magnetizados, podemos decir, por analogía con los casos gravitacionales y eléctricos, que un cuerpo magnetizado produce un campo magnético en el espacio que nos rodea. Cuando colocamos una carga eléctrica en reposo en un campo magnético, no se observa la misma fuerza o interacción especial alguna. Pero cuando una carga eléctrica se mueve en una región donde hay un campo magnético, se observa una nueva fuerza sobre la carga, además de las debidas a sus interacciones gravitacionales y eléctricas. Entonces, midiendo en el mismo punto de un campo magnético la fuerza que experimentan diferentes cargas moviéndose de diferentes maneras, vamos a obtener una relación entre la fuerza, la carga y su velocidad de desplazamiento. De esta manera encontramos que la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento es proporcional a la carga eléctrica y a su velocidad y a la dirección de la fuerza, que es perpendicular a la velocidad de la carga. Si recordamos la definición de producto vectorial, podemos describir efectivamente la fuerza es F sobre una carga Q que se mueve con velocidad v en un campo magnético. Entonces, que obtenemos esta relación. F igual a Q por v cruz v, v labial. Vean ustedes que aquí ya es vectorial esta cruz. Eso significa que tiene que ver con el ángulo que se forme. En esta ecuación, v es un vector que se determina en cada punto comparando el valor observado de la fuerza F en este punto con los valores de Q, que es la carga, y V, que es la velocidad. Este modo de proceder ha demostrado tener éxito. El vector V puede variar de punto a punto en un campo magnético, pero en cada punto se encuentra experimentalmente que es el mismo para todas las cargas y velocidades. Por lo tanto, describe una propiedad que es característica del campo magnético y se denomina intensidad de campo magnético. Algunos autores prefieren llamarlo inducción magnética y se representa por la letra H, intensidad de campo magnético. Cuando la partícula se mueve en una región donde hay un campo eléctrico y uno magnético, la fuerza total es la suma de la fuerza eléctrica, que es Q por E, y la fuerza magnética, que es Q por V cruz B. Es decir, la ecuación 12 nos representa esto, que es F igual a Q por E más Q por V cruz B. Esta expresión se denomina fuerza de Lorentz. Él fue quien la llegó a definir así y está aceptada. Fíjense cómo ellos se metían en los laboratorios mucho tiempo y nos daban estas expresiones, ¿verdad? Por lo que probaban y observaban. Entonces, la ecuación 1.11, que es esta de la fuerza QV cruz B, da por definición de producto vectorial una fuerza no solo perpendicular a la velocidad v, como se indicó anteriormente, sino también al campo magnético V. Esta ecuación 1.11 implica también que cuando V es paralela a V, la fuerza es cero, porque es el ángulo, ¿verdad? De hecho, se observa que en cada punto de todo campo magnético hay una cierta dirección de movimiento para la cual no se ejerce fuerza alguna sobre la carga de movimiento. Esta dirección define la dirección de campo magnético en ese punto. Entonces, en la figura que vamos a ver ahorita, 25, se ilustra la relación entre los tres vectores que estamos analizando: velocidad, densidad de campo magnético y la fuerza, tanto para una carga positiva como para una carga negativa. Esta figura muestra la regla para determinar el sentido de la fuerza y se usa la regla de la mano derecha. En la clase pasada vimos la regla de la mano izquierda. Ven ahora, tomamos la mano derecha y vean, por ejemplo, el pulgar es la fuerza. Vean ustedes como aquí
el índice quiere decir que es la intensidad del campo magnético, y a 90 grados está el desplazamiento de la velocidad v, que está aquí. Y aquí está el ángulo que se forma, por eso es vectorial. Esta regla de la mano derecha nos muestra la relación vectorial entre la fuerza magnética F, el campo magnético B y la velocidad de desplazamiento de esta carga. La fuerza es perpendicular al plano que contiene a B y a B. Si el alfa es el ángulo entre B y B, la magnitud de F es F Q por B seno de alfa. El máximo de intensidad de la fuerza ocurre cuando alfa es igual a pi sobre 2, o sea, 90 grados, pi sobre 2 son 90 grados, o sea, cuando B es perpendicular a B, porque seno de 90 es 1, pero si fuera a 0 grados, o sea, paralela, seno de 0 es 0, por lo tanto este es 0, la fuerza es 0 ahí. Entonces, son los extremos. Paralela vale 0, perpendicular, o sea, 90 grados, o pi sobre 2 vale 1, es el máximo de energía que podemos obtener de fuerza inducida, ¿verdad? Bien. A partir de esta ecuación 1.11 podemos definir la unidad de campo magnético como un Tesla igual a W sobre metro cuadrado, o sea, Weber sobre metro cuadrado, o bien Newton, ampere por metro, o bien Newton, Coulomb, metro sobre S al cuadrado. Y un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Esta unidad de inducción magnética se denomina Tesla en honor del ingeniero norteamericano nacido en Yugoslavia, Nicolás Tesla. Aquí está su fecha, bueno, su edad, ¿verdad? Y se abrevia con la letra T mayúscula, por lo que un Tesla corresponde al campo magnético, que produce una fuerza de 1 newton sobre una carga de 1 coulomb cuando se mueve perpendicularmente al campo a razón de 1 metro por segundo. Es decir, es esta parte de la ecuación. Vamos a ver ahora la última ley que vamos a recordar, es la ley de Biot-Savart, que eran unos físicos franceses. Aquí está su nombre de abajo, más completo, ¿verdad? Esta ley relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean. Por ejemplo, para el caso de una bobina o solenoide, está aquí su dibujo, este campo magnético se define o se calcula mediante esta ecuación que ellos determinaron, que es B igual a mu 0 por I por N entre L. ¿Qué es cada término? Aquí lo tenemos. En el sistema internacional, B es la magnitud del campo magnético en teslas. Ahí está la abreviación T. Mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío. El 0 es porque es el vacío, pero no siempre puede estar en el vacío. Entonces, aquí esta regla me dice que es mu 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, y se define como metros kilogramos sub coulomb al cuadrado. Y es una constante cuyo valor es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Es un valor ya constante que cuando se analiza estos problemas, pues este es el valor ya que se tiene. Y es la intensidad de la corriente eléctrica, está en amperes o amperios, y se define por la letra A mayúscula. N es el número de espiras del solenoide, L es la longitud del solenoide en metros, o sea, este puede tener 20 vueltas, 20 espiras, y medir, no sé, 6 centímetros, por ejemplo. Por eso es que se dan los dos datos. N, el número de espiras del solenoide, y L, la longitud de la solenoide de metros cuadrados. Esta ley de Biot-Savart es fundamental en magnetostática, tanto como la ley de Coulomb lo es en electrostática. Vean ustedes las coincidencias o analogías entre el sistema magnético y el sistema eléctrico. ¿Hasta aquí qué duda tiene, jóvenes? Vamos bien. Vamos bien, profe. Bueno, Vamos, todo bien. si observan ustedes, hay cosas porque están así con mayúsculas subrayadas. Eso es que me interesan que se aprenda, si puede posible, de memoria, o lo tengan muy a la mano, muy presente. Lo demás, pues no es complemento, no tiene mayor problema. Ni tampoco es importante que se aprendan las ecuaciones, solamente las más importantes, que en su momento lo voy a estar indicando, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es la unidad 2. Esta es muy breve también, que son los transformadores.
Al final de esta unidad, a ver si les puedo pasar unos pequeños videos que duran muy poquitos para la siguiente clase, para que esto que acabamos de ver ahorita les quede un poco más claro, ¿verdad? Esta unidad 2, que son los transformadores, el objetivo es que apliquemos los principios teóricos de transformadores de energía para la elaboración de diagramas. Este objetivo no me gusta, ¿verdad? Pues, bueno, ya sabemos cuál es el símbolo de un diagrama, lo plasmo en mi diagrama y ya quedé. Pues como que no queda claro esto. Entonces vamos a tratar de analizar qué es un transformador y sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces hablamos de los transformadores. En principio, el transformador se compone de dos enrollamientos, o también llamados devanados, aislados eléctricamente entre sí y devanados sobre el mismo núcleo de hierro. Es decir, el núcleo es común para los dos devanados, un devanado primario y un devanado secundario, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Una corriente alterna que circula por uno de los enrollamientos crea en el núcleo un campo magnético alterno, o sea, corriente alterna. La mayor parte de este flujo atraviesa el otro enrollamiento e induce en él una fuerza electromotriz alterna. La potencia es transmitida así de un enrollamiento a el otro por medio del flujo del núcleo. El enrollamiento o bobina al cual se suministra la potencia se le denomina devanado del primario y el que cede la potencia es el devanado secundario. ¿A dónde las cede? Pues hacia la carga, ¿verdad? A la que se va a aplicar esta energía. El símbolo del transformador es el que está aquí. Vean ustedes, hasta está con colores para que se distinga más. Devanado del primario, devanado del secundario. Y bien, se acostumbra a poner mínimo 2 o hasta 3 rayas a lo largo de los devanados para indicar que es un transformador. Si no pusiéramos esto, estaríamos hablando que es una bobina y esto es otra bobina, pero no indica que es un transformador. Entonces siempre hay que ponerle una, dos o tres rayitas para indicar que este es un transformador en un diagrama, ¿verdad? Se puede hacer también el dibujo sin hacer la vuelta aquí, así nada más, así como medias lunas, medios estenoides, y también quedaría igual, ¿no? Así haz de cuenta que nada más estos contornos. Como quieran representarlo, de las dos maneras se acepta. La potencia obtenida de un transformador es necesariamente inferior a la potencia suministrada al mismo a causa de las inevitables pérdidas en forma caloríficas. Estas pérdidas consisten en el calentamiento por la relación I cuadrada R de los devanados tanto el primario como el secundario, en la histéresis y en las corrientes de Foucault que se pueden formar ahí. La histéresis se reduce al mínimo utilizando hierro que contenga un ciclo de histéresis estrecho y las corrientes de Foucault se reducen al mínimo con un núcleo laminado. Entonces, aquí esto es muy importante, sí, de memoria, son cosas que sí es bueno que se lo aprendan. El transformador es un dispositivo eléctrico que permite elevar o reducir la tensión de una fuente de alimentación de corriente alterna. Nosotros en nuestra casa y en la industria normalmente utilizamos corriente alterna. Si utilizamos corriente directa, tendríamos que rectificarla a partir de la corriente alterna. Sin embargo, déjenme comentarles que cuando se inició los estudios hace el siglo pasado, la que era común de usted era la corriente directa. Después se creó la corriente alterna y fue una maravilla. Y por sus ventajas que tiene, y a la fecha, pues es lo que utilizamos. Por eso todos sus domicilios particulares, casas, departamento donde vivan, es corriente alterna la que suministra la Comisión Federal de Electricidad y generalmente en todo el mundo es así. Entonces, ¿qué es un transformador? Es un dispositivo eléctrico, porque puede ser un dispositivo mecánico, pero tú ya no sé la definición. Es un dispositivo eléctrico que permite elevar o reducir la tensión de una fuente de alimentación de corriente alterna. Desde el punto de vista histórico, el primer transformador fue construido por Michel Faraday, fíjese, el mismo científico que estamos hablando, por de 1831, y consistía en dos devanados de hilo arrollados en los lados opuestos de un anillo de hierro. Prácticamente todos los transformadores se hallan incluidos en una de las siguientes categorías o clases o clasificaciones. ¿Cuáles son? Transformador elevador, transformador reductor y transformadores de paso a paso o uno a uno, o también llamados transformadores de acoplamiento.
Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, transformador elevador de tensión. Estos tienen un mayor número de espiras en el devanado secundario que en el devanado primario. Por eso eleva el voltaje que se va a aplicar hacia la carga. Los otros, transformador reductor de tensión. Los transformadores reductores, la situación es la inversa del caso anterior. Tienen mayor número de espiras o de devanadas en el primario que en el devanado del secundario. O sea, entra más energía y sale menos energía, si queremos verlo así desde ese punto de vista. Y los transformadores de paso a paso, o también llamados 1 a 1, son transformadores que sirven para acoplamiento. En este tipo tiene el mismo número de espiras, tanto en el devanado del primario como en el devanado del secundario. La importancia de esta distinción se basa en el principio fundamental de que la relación entre el número de espiras primarias y secundarias es igual a la relación entre las tensiones respectivas. Y este va a dar lugar a una ecuación que vamos a ver, que es una ecuación universal y que va a servir para resolver todos los problemas numéricos que vamos a ver entre esta clase y la siguiente. Vamos a ver un transformador elevador para que se aplicara. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué es un transformador elevador? Tiene mayor número de espiras de devanado primario en devanado secundario que en el primario. Es decir, entra un cierto voltaje y me lo va a amplificar. ¿Para qué creen que puede servir esto? ¿Alguien tiene una idea? Yo tengo una idea. Dígame. Se puede usar en una máquina de toques, por ejemplo. Es pues un proyecto básico, ya que tiene dos transformadores, uno rectificador y luego uno elevador, según yo. ¿Para dar toques? Sí, Dice. Es que van ahí y toques con su cajita y a ver quién aguanta más o qué. sí, eso precisamente. Puede ser una aplicación. Mire, la aplicación más importante industrial son los famosos inversores, que sustituyen cuando se va la luz y eso. Tenemos los inversores y tenemos el voltaje, la potencia suficiente para cargas grandes, ¿verdad? El que normalmente nosotros utilizamos es el transformador reductor de tensión, los cuales es al revés. Entra, por ejemplo, alimentamos con 120, 125, 127 volts de entrada y a la salida que obtenemos 5 volts, 12 volts, 48 volts, etcétera, etcétera. Reducimos el voltaje. ¿Para qué? Pues porque los circuitos electrónicos, si nosotros le metemos un voltaje de 120 volts, lo vamos a fundir, lo vamos a quemar. Entonces, por eso utilizan los transformadores reductores de tensión para tener el voltaje propio que se puede aplicar en tal o cual dispositivo. No sé, bueno, sí sé. Ustedes han visto por ahí, ahorita obviamente pues no sale, pero yendo por ahí, por el grupo de El Salvador, a veces estamos chichareando y venden eliminadores de tensión que tiene varios taps. Dice desde 1 volt, 3 volts, 5 volts, 7 volts, etcétera. Van subiendo hasta 24 volts, me parece. Sí los han visto, ¿verdad? Por ahí. Que Sí, llaman profe. eliminadores de voltaje. Entonces, no es más que un transformador el cual tiene varios taps y cada voltaje, cada tap va a dar el 50%, el 25%, el 75%, lo que yo quiera. Ya en números puede ser 3 volts, 5 volts, 12 volts, etcétera. Pues, obviamente son transformadores, bueno, son transformadores muy rudimentarios porque el voltaje que nos entrega hacia la carga pues no es regulado. Entonces, a veces nos fallan mucho, ¿verdad? Entonces, esa es la aplicación de un transformador reductor de tensión. Y llevamos al tercero, que es el transformador de acoplamiento o paso a paso. ¿Para qué me puede servir? A ver quién tiene alguna idea. ¿Nadie tiene alguna idea? No, nunca. ¿Sí, ya habían oído de esto o no habían oído de un transformador de acoplamiento paso a paso? ¿No es el que se utiliza para regular la corriente cuando hay altas y bajas? No, no, no. Ese es un regulador de voltaje, el cual es todo un circuito electrónico,
o respectivo transformador que puede contener exceso de energía o inclusive el de elevarla para mantener regulada su voltaje hacia la salida, y que sus aparatos son muy delicados, televisión, su Blu-ray, etcétera, no sufran desperfectos. No, les voy a dar una idea. Estos transformadores paso a paso se utilizaron mucho cuando empezó la radio en el mundo. La radio, pues tiene, como ustedes saben, hacia grandes rasgos, una antena receptora que capta la energía. Este la recibe, la transforma en diferentes etapas, la filtra, la limpia, y llega a una bobina, la cual me puede dar diferentes frecuencias, que si es la XW, que si es la, quién sabe qué estación, y me entrega esta potencia hacia la salida. Entonces tenía problema que a veces al subir el voltaje se quemaba la bocina, porque era mucha la energía que se les pasaba a veces, y entonces decidieron poner un transformador para que esa energía la amortiguara. Entonces, pues me entregaba, haga de cuenta, como una especie de regulador muy rudimentario hacia la cara, que era la bocina, que era la que finalmente producía el audio que nosotros escuchábamos ya en casa. Entonces, para eso se utilizó en un principio el transformador de acoplamiento. Después, para la circuitería electrónica, las primeras computadoras, que también eran pues todavía muy, pues quiero llamarlos rudimentarias para de una exagerada, pero no eran tan rudimentarias, rudimentarias con respecto a las que tenemos ahora. Entonces ahí había circuitos muy delicados que se tenían que acoplar porque si no se nos quemaban las tarjetas. Entonces se empezaron a utilizar ahí, pero cuando vino el advenimiento del desarrollo tecnológico electrónico, se utilizaron acopladores eléctricos, optoacopladores, y ellos dieron a estos transformadores de paso a paso. Entonces, como ven, la evolución tecnológica ha sido grande. Sin embargo, todavía se fabrican los transformadores, el elevador de tensión, el reductor de tensión y el paso a paso. ¿Queda más o menos claro la idea? Sí, profe. Puede haber variantes, pero todos caen de esas tres clasificaciones. O eleva o baja, o da, entrega lo que entra a lo que sale. Oh. Bien, vamos entonces a hablar de la potencia. El aumento del voltaje de una corriente alterna por medio de un transformador elevador, a primera vista, parece ser una violación a la ley de la conservación de la energía. Es decir, como si se pudiera obtener una gran cantidad de energía con el consumo de una cantidad más pequeña. Pero la realidad no es así, porque cuando se aumenta el voltaje, la corriente eléctrica simultáneamente desciende en la misma proporción. Es decir, aumenta el voltaje, disminuye la corriente. Baja el voltaje, aumenta la corriente. Entonces, por eso es que es la ley de la conservación de energía. No hay... permítanme un momentito, jóvenes, ahorita, un minutito. Ya estoy aquí, ¿ya me oyen? Sí, profe. Sí, Bueno, perdón por la interrupción. Entonces decíamos que no hay contradicción con la ley de la conservación de energía. Entonces, esto me llega a lo que es el modelo matemático. Dice lo siguiente: número de espiras del primario dividido entre el número de espiras del primario es igual a la tensión o voltaje del primario entre la tensión o voltaje del secundario. Ya en la ecuación me queda NP entre NS igual a EP entre ES. La potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Entonces tenemos esta relación EP por IP es igual a ES por IS. Acuérdense que la potencia es igual a E por I. Aquí estoy manejando E, pero ustedes pueden ponerle B si quieren, ¿verdad? Voltaje o E. EB, EP o EB. EP como DP, como ustedes quieran. Eso no,
no, que no es casi medio conflicto, ¿verdad? Lo que pasa es que como algunos partes lo desarrollamos entre los profesores, por mayor dijeron que así se iba a quedar y así se quedó, ¿verdad, Gil? Me alineo. Pero bueno, entonces decíamos que EP entre ES es igual a IS por IP. Por lo tanto, tenemos esta ecuación, la 2,4, que es NP entre NS es igual a EP entre S igual a IS por IP. Esta igualdad nos sirve para resolver los problemas numéricos para este curso y va a ser en una ecuación universal, que está aquí, la 2,4. ¿Qué significa cada letra? Pues NP, número de espiras del primario, NS, número de espiras del secundario, EP, voltaje del primario, ES, voltaje del secundario, IP, corriente del primario, y la IS, corriente del secundario. Entonces, esta es bien importante esta ecuación. Sí, si pueden, pónganle ahí un recuadro, sus apuntes, porque la vamos a estar utilizando. Aquí hay una foto. Bueno, no le he cambiado, todavía está medio rústica esta foto del transformador, donde aquí pues está el núcleo, están los dos devanados, el primario y el secundario, están sus terminales. Terminales de primario está la P, terminales S, o sea, el secundario. ¿Y para qué me sirve? Bueno, sus aplicaciones. Los transformadores son dispositivos que han permitido el aprovechamiento de la corriente alterna. Son fundamentales para transmitirla desde la central eléctrica a centenares de kilómetros de distancia y para distribuirla adecuadamente. Los circuitos electrónicos de muchos aparatos, como son, pues empezamos desde radio, la televisión, videocaseteras, componentes de audio, DVD, Blu-ray, etcétera, todo cualquier aparato que tengan por ahí, todos van a necesitar de un transformador para disminuir los 125 o 120 volts de la red de distribución a voltajes adecuados, 5, 10, 15, 20, perdón, 24, 48 o cualquier otro valor intermedio, menor obviamente a 125 volts, que requiere para su funcionamiento, ya que conectándolos a sin transformador se quemarían. Y si quieren agregarle tablets, etcétera, celulares, todo lo que ustedes quieran. Vamos a ver un ejemplo. Nomás vamos a ver esta clase y para la siguiente clase vamos a hacer otros 5 o 6. Cualquiera de estos que vamos a ver puede ser tema de examen. Seguramente va a venir uno de estos. Entonces voy a pedir que saquen sus calculadoras para que hagamos rápidamente estos cálculos tan complicados que tenemos por aquí. Vamos a ver primero el enunciado. Dice ejemplo 2.1. Acuérdense que estamos en la unidad 2, ya cambiamos a la unidad 2, ¿verdad? Cuando vayamos a la unidad 3 va a ser ejemplo 3.1 y así. Bien, el primario de un transformador ideal. Cuando hablamos de ideal es que no tiene pérdidas, aunque en realidad sabemos que sí hay pérdidas. Pero ahorita vamos a manejar con un transformador ideal, el cual no tiene pérdidas. Por lo tanto, la eficiencia es del 100%. Entonces, el primario de un transformador ideal tiene 400 espiras. Entonces ponemos aquí, vean mis datos, NP 400 espiras. Y se conecta a un contacto con una tensión de 52 volts. Entonces, EP conecta contacto primario 52 volts. El secundario tiene 80 espiras. Vamos a nuestros datos. NS 80 espiras. Y se conecta un foco adecuado a la tensión resultante con una potencia de 300 watts. Vean aquí, 300 watts. La pregunta, determinar qué corriente medirá un amperímetro colocado aquí en el primario. ¿Qué corriente se va a consumir en el primario? Esta figurita que está aquí es para que sea bonito el ejemplo, ¿no? Ni siquiera es necesario ponerla, están los datos, o sea, pude haberla emitido. Pero ahí les queda para que se quede bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Vean, tenemos una ecuación que acabamos de ver, NP entre NS es igual a IP entre S igual a IS entre IP. Aquí me conviene la relación entre los voltajes y los devanados del primario, que son los datos que tenemos. Entonces, de aquí podemos nosotros despejar. Y la ES es igual, aquí despejamos este valor, EP por NS dividido entre NP. Chequemos todos los valores. EP me dice que vale 52. NS checamos y son 80. Y NP, que está aquí, son 400. Vean que lo manejamos estos problemas de manera dimensional. Ya, ahorita me interesan donde
dimensiones, ¿verdad? Que si son volts, si es corriente, que si son metros, que si, etcétera. Nada, solamente numérico. Entonces, al hacer esta operación, a ver si tienes su calculadora, 52 por 80, ¿cuánto les da? $4,160. Y ese divídalo, por favor, entre 400. 10.40. Eso es. Vean ustedes, con una décima es suficiente para mí. Si tienen más, pues mejor, ¿verdad? Ahora sí, como es voltaje, pues son volts. Si fuera corriente serían amperes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no es requerido usted las unidades aquí, solamente los valores numéricos. Se dice que es adimensional, o sea, no me importa ahorita si son volts, amperes y demás. Aquí ya al final sí ponemos voltaje secundario es igual a 10.4 volts. Sabemos entonces que P es igual a V por I. La corriente del secundario es igual a P sobre el voltaje del secundario, al despejar esta ecuación, tomando aquí, a la salida. ¿Por qué? Porque conocemos que la potencia es 300 watts y el voltaje del secundario que acabamos de obtener es 10.4. Entonces dividimos 300 entre 10.4 y a ver si me quieren checar conmigo este valor. Sí, profe, da 28.84. 28.84, perfecto, amperes, ¿verdad? Ya tenemos el valor que nos faltaba de la corriente. Volvemos a esta ecuación general. Es más, déjenme la juegue con negrita, que sea más bonito. Ahí está. Porque vamos a estar trabajando todo el tiempo. Entonces, es bueno que se lo aprendan de memoria si es posible, y si no, pues la deducen de aquí, digamos, ¿verdad? Es muy sencillo, vean ustedes. De aquí, estas ecuaciones, ¿no? Muy bien, entonces, ya tenemos entonces los valores de la corriente secundaria que no tenemos aquí, valores de datos, y volvemos a esta ecuación. Como me preguntan qué corriente mediría el amperímetro, despejamos de aquí la corriente del primario, y es igual a NS entre IS dividido entre NP, de aquí de esta ecuación. Por lo tanto, vamos a ver qué valores tenemos. NS, tenemos que es valor de, aquí buscamos, vale, y son 80, lo anotamos. La corriente del secundario que acabamos de determinar es 28.84 amperes. Y finalmente el número de movidas del primario es 400. Está aquí. Lo anotamos. A ver si me hace favor. 80 por 28.84. ¿Qué les da? 2307.2. Ahora divídalo por favor entre 400. Sé que tiene ese valor. 5.76. Perfecto. Amperes, ¿verdad? Entonces, ahí está la pregunta. La respuesta. ¿Qué corriente mide el amperímetro? Me diría 5.7 amperes. Observen que lo manejamos como ideal, o sea que no hubo pérdidas. Va a haber otros problemas, adelante problemas donde la eficiencia no es de 100%, que hay pérdidas y se tiene que compensar. Pero ahorita, con este pequeño ejemplo que es muy sencillo, y así va a ser los demás, vamos a dejar aquí esta clase. ¿Qué dudas tienen, jóvenes? Profe, ¿esa corriente es la de salida? No, esta que acabamos de entrar aquí es la de entrada. Ah, P es primaria, corriente de primaria. ok. Aquí, a la entrada. La salida es esta, IS, que obtuvimos con la potencia. Ah, sí, Aquí sí. es esta, ¿verdad? Sí, ¿Ok? ya, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Este ejemplo vamos a dejarlo para la siguiente clase. Ya no quiero saturarlos. La siguiente clase van a ser todos los demás problemitas. Y para la siguiente semana, ¿verdad? Que es el martes y el jueves, ya entramos a la unidad 3, que es, digamos, lo nuevo para ustedes. A lo mejor no está nuevo, pero no lo habían visto como vamos a proyectar aquí. ¿No hay dudas, jóvenes? ¿Algún otro cuestionamiento? ¿Quedó claro más o menos? Sí, quedó claro, bro. Sí, profe. Bueno, Quedó bien. entonces le voy a pasar lista. Déjenme quitar la presentación para que no se me distraigan. Este ratón que tengo es muy juguetón y
se me pierde. Ahí está. Como es inalámbrico, si nomás de modo tantito se me pierde por ahí. Bien, vamos a pasar lista entonces. Acuérdense que hago una primera intención y luego repito, si no los escucho, me lo mando por el chat. Entonces, vamos a empezar con Arrieta Cabrera, Ayala Arellano. Prenda su micrófono. Sí, profe, presente. Ok. Weimer Herrera, Presente. Bravo García, Presente. Castillo Pérez, Presente. Celestino Nogués, no está Celestino Nogués. Vamos a ver. En el chat digo presente. A ver, déjenme abrir, espérenme, que como no lo tengo abierto. Celestino Nogués. Ah, muy bien, sí. Celestino Nogués. Bueno, vamos a continuar. Cruz Callejas, Presente, profe. Espinosa Valladolid, Presente. Franco Mancilla, Presente, profe. García Bautista, Presente. García Prieto, Presente, profe. González Hernández, Presente. Guzmán Bautista, Presente. Jiménez Sánchez, Presente. Martínez Hernández, Presente, profe. Méndez Román, Presente, profe. Mora, Presente, profe. muy bien, Mora Ramírez, Presente. Navarro Ruiz, Presente, profe. Nolasco Santos, Núñez García, Presente. Holguín González, Presente. Osorio Ruiz, Presente, profe. Palomino Flores, Presente. Pascual Treviño, Presente. Reyes Villa, Presente, profe. Silva Montoya, Presente. Torres Arrieta, Vázquez Rodríguez, Presente. Vela Sánchez. Presente, profe. A ver, los repito otra vez. Vamos a empezar. Arrieta Cabrera. Presente. Muy bien. Aquí está. Nolasco Santos. Pero como vino. Y Torres Arrieta. Tampoco habría ya segunda falta, qué raro. No irá a venir el curso, quién sabe, ¿verdad? Bueno, pues ahí vamos. Qué bueno que están siendo muy constantes, eso me da gusto, eso pues habla bien de ustedes y al final las evaluaciones pues les va a ayudar mucho, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta antes de concluir esta sesión? Nos veríamos el próximo martes. Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, pues si no hay ninguna por mi parte, pues que pasen buena tarde y nos vemos el martes si no tienen inconveniente, ¿verdad? Gracias, buenas profe. tardes. Gracias. Buenas tardes, profe. Vaya bien. Gracias. Gracias, igualmente para ustedes. Profe, en el chat escribieron algo. Ah, ahorita luego.